Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Bosque, este ciclo de entrevistas online que decidimos emprender con la Subcomisión de Cultura y Museo del Club para acompañarnos, para seguir en casa y para conocer un poco más de los protagonistas que de alguna manera siguen construyendo la identidad gimnasista desde el arte, desde la cultura. En este caso para tomar contacto y conocer un poco más, y agradezco el tiempo a Jerónimo Guillén, escritor platense, que hace poquito estuvo presentando un libro que tiene que ver justamente con gimnasia, 22 historias de gimnasia. Así que le damos la bienvenida. Gracias, Jerónimo, por tu tiempo. No, gracias por llamarme también. Contanos, Jerónimo, cómo surgió y cómo se fue gestando esta idea de escribir un libro sobre gimnasia, de 22 historias sobre gimnasia. Quizás un poco la experiencia de ir a la cancha y compartir tantas experiencias y tantas emociones con gente de otras edades que vivieron otras cosas, un poco te motivaron a ir plasmando en el papel un poco de todo eso. Sí, digamos, yo siempre me gustó escribir, soy periodista además, y sí, son muchos años de ir a la cancha también. Te decía al principio también mucho tiempo desde chiquito me apasionó leer sobre fútbol, leí mucho sobre gimnasia, me informaba, buscaba cosas, tengo un archivo grande de gimnasia también. Eh, Y de a poquito, bueno, se me dio naturalmente, se me dio por empezar a escribir algunas cosas sobre gimnasia. Eh, los últimos tiempos, bueno, un lugar para escribir y para publicarlo son las redes también. Algo fui publicando en redes. Después también escribí para algunos portales, algunas cositas, y en su momento también surgió escribir para la revista oficial del club, eh, donde escribí, digamos, algunas de estas crónicas en ese estilo, digamos. Es algo que me gusta y que tiene que ver también el reflejo de lo que yo leía cuando era chico, algo crónicas, más anécdotas o cuestiones de color, o también algunas cosas más estadísticas, ¿no? Más por ese lado, pegándole más por ese palo. Y de a poquito, entre algunas cosas que fui escribiendo, que fueron saliendo, me di cuenta que, bueno, que ya tenía un número, un volumen bastante importante, que estaba bueno, que era algo que me gustaba hacer, escribir, investigar, y me di cuenta que juntando lo que ya tenía, más otras cosas que quería hacer, que algunas tenía planeadas o no, tenía la posibilidad como de ir armando algo que ya tendría el volumen de un libro. Así que ese fue como el primer paso para el libro. Bien, contanos un poco más de la cocina del libro, digamos, porque vos seguramente te acercaste en muchas de esas historias con algún dato en particular que te motivó a investigar, a meterte más de lleno, pero ¿con qué te fuiste encontrando? Sí, sí, hay un montón. Digamos, cada historia, hay historias que nacieron de distintas formas, digamos. Algunas me parecía más interesante por ahí lo anecdótico, investigar de qué iba. Por ejemplo, hay un capítulo que es sobre el antifaz de Saba, ¿no? Entonces, bueno, buscar cómo salió la idea, eh, recordar todos los festejos que hizo, digamos. Esa es una historia, ponele. Hay otra historia que es bastante particular y que en los últimos tiempos por ahí sale mucho más, que es la vez que Maradona visitó el club en el 84, cuando vino al Bosque en el 84, que lo único que había básicamente era una foto de Maradona en la cancha. Y nadie sabía mucho, pocos se acordaban, muchos recordaban los que habían ido, qué partido era, o tuvieron la suerte de estar en ese momento ahí. Cuando él viene a la presentación, cuando se viene a presentar ahora el año pasado, recuerda eso, entre cuando se paró en mitad de la cancha y habló un rato, recordaba que había venido hacía mucho, ya habían pasado 25 años ese momento. A Gimnasia lo vine a ver y tenía un 8 que hablamos con el maestro acá, que era Roquitilla, el que juega en Europa. Y que se acordaba que había un 8 que era buenísimo, bueno, estaba hablando de Copito Andrada, que lo destacó ese mismo día en el 84. O sea, por eso te decía que esa historia, eh,
es como, funciona como un símbolo de lo que es otras tantas historias que fui investigando. Yo lo que tenía era la foto, nada más. Sabía que Maradona había venido en el 84 y tenía la foto. Después hubo que averiguar dónde está, qué partido fue, la fecha. Después empezar a investigar en los diarios y demás qué había dicho ese día, por qué vino, quién lo trajo. O sea, entonces todo un montón de cosas que se van desprendiendo de esa sencilla imagen que es tan simbólica, es un resumen de cómo nacieron varios capítulos. Ese para mí está muy bueno, y también otro que me parece bastante particular, porque era una historia que yo no conocía, que la encontré medio de casualidad, es uno de los capítulos que habla sobre una gira que hizo un equipo, para decirlo de alguna manera, alternativo, en el 89 a España, que fue un equipo que armó Ricardo Reza, y que con algunos juveniles de Gimnasia y otros jugadores libres, armó un equipo que fue en representación de Gimnasia, porque la AFA le dio, digamos, la acreditación oficial de que iban representando a Gimnasia, y jugó en España varios torneos amistosos y algunas copas triangulares y demás, y le fue bastante bien porque ganaron un par, y bueno, toda esa historia, por ejemplo, para mí era desconocida. Por lo general, hasta donde sé yo, no había mucho sobre eso. Eh, Así que fue una historia que me pareció como medio llamativa, interesante, algo nuevo. Para investigar sobre eso, hablé con Ricardo Reza, que sabía que había sido el técnico de ese equipo, y él me pasó más información y demás, y también me parece que también es otra historia distinta a las otras sobre la que no sabía mucho. Bueno, ¿y cómo se compone el libro? Sé que hay otros amigos tuyos, artistas, ilustradores, por ejemplo, que han participado y que son parte del libro. Calculo que eso también es especial para vos. Sí, sí, sí. El libro tiene bastante material de archivo, sobre todo diarios, revistas, fotos, ese tipo de imágenes. También tiene ilustraciones que las hizo Gastón Olmo, que es un ilustrador, es amigo mío, es un muy buen ilustrador, que hizo la tapa, la contratapa, pero además hay varias ilustraciones adentro, hechas por él, que también están muy buenas. Santiago Motorizado es el prólogo, es amigo, es hincha del Lobo, hemos compartido cancha. eh, Fuimos también con otro grupo de amigos a Mendoza, a la final de la Copa Argentina y demás. Y bueno, como él escribe letras en realidad, pero eh, me gusta lo que escribe, la había hecho hace unos años también para la revista del club una nota, que estuvo muy buena, la hicimos en la cancha misma, y digo, la cancha sobre el césped, ¿no? Fuimos un día, hicimos la entrevista en la cancha, y también me había gustado muchas cosas de lo que me había dicho, le propuse a partir de eso que escribiera el prólogo. Bueno, es otro detallecito más, me parece que más otra gente, la diseñadora Laura Tamirano, o Agustín Masaedo que hizo el texto de la contratapa, son todos amigos, colaboradores, gente cercana que me parece que le dio detalles al libro que hacen que esté más bueno. Bien, y yendo a alguna de esas historias en particular, bueno, sé que investigaste sobre el partido que viene a disputar el Santos de Pelé en el 62. Eh, bueno, historias de De Leonis, por ejemplo, que es un goleador increíble que tuvimos la posibilidad de tener nosotros, y por ahí muchos jóvenes, sobre todo, por ahí no tienen conocimiento y también está en el libro. No, bueno, sí, vas de las que mencionás, me parece que son bastante simbólicas. El partido del 62 contra el Santos, bueno, en un partido que Gimnasia juega contra el Santos de Pelé, digamos, creo que hasta hace un par de años cuando se empezó a hablar del Barcelona actual, digamos, de esta época, era el mejor equipo de la historia, y como club era claramente el mejor equipo de la historia, así se lo recuerda, un equipo que tenía la base, tenía 7 jugadores de la selección de Brasil que 2, 3 meses después salen campeones del mundo, con Pelé, con varios más, que bueno, vino a jugar un amistoso
en esa época se estilaba bastante que esos equipos, digamos, tan simbólicos, hicieran giras amistosas. Vino a Argentina, jugó otros amistosos también, Messi, que jugó con River, creo que Racing, jugó con Colón, con otros equipos, y bueno, vino al Bosque y bueno, fue un partido primero multitudinario, obviamente, eran los 75 años de Gimnasia, además se conmemoraba eso, y terminó 2-2, Pelé terminó destacando a Baggio como el argentino que mejor lo había marcado. Eh, Así que es una historia bastante interesante. Y lo de De Leonis que decías también, bueno, lo hablamos también previamente y me parece que o sea, son ese tipo a ver, De Leonis, por ahí muchos no lo conocen, sobre todo en la actualidad, creo que no, los más chicos no tienen idea de quién es, pero es un jugador que es el máximo goleador de la Liga de Francia, metió 299 goles, es un jugador de otro nivel, de otra dimensión, entonces jugó en el del año 60, 70, 71, entonces pensar que un jugador de ese nivel jugó en Gimnasia, a veces por ahí no se dimensiona, digo, se pierden esas cosas, y escribir sobre esos sucesos, que vino Pelé a jugar a la cancha de Gimnasia y el Santos de Pelé empató en Gimnasia, o que De Leonis es el máximo goleador de Francia, jugó Gimnasia, es reivindicar también eso, ¿no? Son hechos particulares, eso como también, por ejemplo, cuando en el 97 Maradona jugó el clásico en el Bosque, un tiempo para cada equipo, bueno, no lo hizo en ningún otro lado eso. Maradona no jugó un tiempo para cada equipo, no jugó un clásico en otro lugar, sí jugó muchas veces para otros equipos, un rato, o jugó gran parte de un partido para un equipo, ha jugado para muchos otros clubes también, pero digo, con esa historia particular en el Bosque, bueno, estamos hablando ya de que Pelé jugó en el Bosque, Maradona jugó en el Bosque, son hechos significativos. ¿Qué significa para vos que escribiste dos historias eh, sobre Maradona, que hoy en 2020 estemos hablando de Gimnasia y digamos que Maradona es el técnico, digamos, ¿no? Creo que nunca se te cruzó que podía pasar. Sí, sí, era irreal, porque de hecho yo esa historia la escribo en el 2018 y me faltaba, digamos, tenía un par de imágenes. Maradona ese partido juega no son las camisetas de Gimnasia y del otro club, sino que son como alternativas, ¿no? La de Gimnasia es blanca con mangas azules, la otra es roja con mangas blancas, y me quedaba como esa sensación, me faltaba verlo a Maradona con la de Gimnasia. Entonces le pedía a Gastón, el ilustrador, que haga una ilustración, está la ilustración del libro, y es Maradona con la camiseta de Gimnasia, eh, y era como cumplir el sueño, era eso. Para mí cumplir el sueño era eso, era una imagen de Maradona con la camiseta de Gimnasia porque era irreal. De hecho, cuando escribí el libro, cuando ya más o menos lo tenía armado, lo pensé dos veces realmente, porque digo, dos historias sobre Gimnasia y Maradona es como mucho. En un libro de 22 historias, en la que, por ejemplo, el único personaje que tiene dos historias en el libro, además de Maradona, es Troglio, ¿no? Entonces, la dimensión de la situación me parecía que era grande. De hecho, el capítulo 10, hay algunos capítulos que tienen cierta relación el número del capítulo con el personaje, ¿no? No todos. El de Onis es el 9, el de Guillermo es el 7, hay uno de Dueña que es el 3, y, y el 10 iba a ser ese de Maradona en el Bosque, y me parecía que ya era demasiado, así que terminó siendo el 11, porque era ya como mucho, me parecía 2 capítulos, y darle el 10, es como demasiado, pero sí, es irreal, digamos, es irreal, creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Ninguno pensó jamás eh, que iba a pasar algo así. Para mí toda la historia de Maradona con Gimnasia se resumía, te digo, básicamente a esas dos historias que están en el libro, más las pocas veces que nos enfrentó. Yo lo vi, tuve esa suerte de verlo jugar en Gimnasia Boca,
eh, digamos, es irreal. Creo que a todos nos pasa lo mismo y de hecho, más allá del fanatismo y el amor que tenemos hoy en día, que se ve reflejado en muchísimas formas, me parece que van a pasar varios años hasta que dimensionemos lo mismo, ¿no? Que nos demos cuenta, dentro de unos años vamos a decir, che, pero Maradona fue el técnico en Gimnasia, hay gente que no te lo va a creer directamente. Bien, Jerónimo, vamos a ir llegando al final de la charla, pero no sin antes preguntarte y que nos comentes un poco algo más del presente. Sabemos que estás escribiendo otro libro de gimnasia con otras historias, otras crónicas. ¿Podés adelantarnos algo? Bueno, bien, sí, ya tenía, digamos, desde que escribí el libro anterior, quedaron un par de historias ahí y mucha gente cuando se enteraron del libro, lo leyeron, me dijeron, tenés que escribir otro, tenés que agregar más historias, poner a escribir sobre esto, sobre lo otro. Bueno, ya tenía medio la idea ahí este, en la cabeza de armar otro libro y creo que la cuarentena me dio el impulso final porque fue lo que hizo que finalmente tenga el tiempo en casa como para sentarme y poder hacerlo. También poner los tiempos que conlleva investigar algunas cosas. O sea, hoy no puedo, por ejemplo, ir a un archivo de diarios, pero sí tengo otras fuentes de información y puedo avanzar en otro sentido, así que empecé de a poquito a escribir, está bastante avanzado un nuevo libro que en principio es parecido al primero, no es igual, eh, pero sí, estoy escribiendo con la idea de que al menos este año ya sacar un segundo libro. ¿Y hay alguna historia en particular que podrías adelantarnos? Algo que ya tengas más o menos armado o que venga en proceso, que podamos saber. Sí, hay un par de capítulos que van a ser también de ídolos, así como en el libro anterior escribí reivindicando, por ejemplo, todo lo que fue el paso de Onis. En este va a haber un capítulo de Gatti, que ya está, también lo tengo bastante avanzado, que lo mismo, me parece que es una figura que o sea, es además de ser un ídolo nacional, no solamente por su paso, bueno, obviamente para la gente de Boca tiene otra relevancia, ¿no? Pero a nivel nacional él es un adelantado, es un número uno, una figura que influenció a arqueros de todo el país y del mundo, sobre todo de Sudamérica, hay muchos que son discípulos de Gatti, y recordar esos años lo que estuvo en el club, que muchas veces tampoco la gente no está tan informada, tiene una idea relativa de lo que fue el paso de Gatti por Gimnasia, me parece que está bueno. Ese es uno de los capítulos. Hay otro capítulo que me pareció también interesante abarcar, que es el fútbol femenino, que me parece que está bueno con el avance del fútbol femenino actual, el justo avance que está logrando en los últimos tiempos. Me parece que también está bueno recordar los inicios del fútbol femenino en Gimnasia y también analizar un poco lo que es el presente del fútbol femenino hoy en el club. Bueno, estaremos entonces expectantes para ver cuándo lanzás esas historias triperas. Y bueno, somos agradecidos de estos minutos, de este diálogo que tuvimos con vos, para conocerte un poco más, para saber qué es lo que se viene. Y bueno, en definitiva, compartir un momento entre triperos. Así que esperemos que le hayas pasado también vos y bueno, te agradecemos el contacto. Sí, sí, por supuesto, siempre, para todo hincha de Gimnasia, siempre es grato hablar sobre Gimnasia y más sabiendo que de alguna manera todo esto sirve para que la gente conozca, para que la gente sepa sobre Gimnasia, se interese, que eso está buenísimo.